en esta hora caminar por lo que fue tu historia, tus pensamientos, tus reflexiones, y que, nada, exprimirte. Básicamente eso. Bueno, la verdad que pensando, más allá yo te agradezco este concepto y esta idea de la humildad y demás, no, creo que no es tan así y no quiero pecar de una falsa humildad ni nada, sino simplemente eh, que somos personas todos simples y que también lo que hace o que siempre creo que ha sido un regulador, yo lo creo tanto en Ale como en mi vida, y esto creo que todo hijo de Dios lo tiene que tener, es el hecho de ver de dónde uno viene y cómo uno viene. Y en la medida que uno, como vos decías, uno ve un poquito el transitar de esos años, te das cuenta que uno no hizo absolutamente nada más que metida de patas, sobre todo antes de acercarse a Dios. Entonces, cómo Dios agarró todo eso que estaba tan revuelto, tantos líos, tantos desórdenes, y de repente empezó a amasar, ¿no? Y hacer una masa nueva, ¿no? Como le dice en un momento a Jeremías, le dice, ¿qué ves? Cuando lo lleva a la casa del alfarero. Y señor, veo ahí al alfarero, ¿no? Con una vasija se la rompió. ¿Y qué hizo? Y la rompió y la desarmó toda de nuevo, y con esa masa, más que una restauración, volvió a ser todo algo, una vasija realmente nueva. Y uno a veces puede mirar atrás, quizás nos ha tocado, en este caso, vivir un poco con Ale una vida antes de acercarnos al Señor, con cierta dureza, con ciertas vivencias, y esto a uno no lo hace ni mejor ni peor. ¿No? Yo siempre digo, esto es como que Dios lo sacó un día a Abraham de Ur de los Caldeos, y vaya a saber cómo era Abraham antes y cómo lo sacó, y lejos de compararse uno con Abraham, pero digo, tenía una vida antes y una vida después. Y uno, Te interrumpo. Y vos, sí, eh, vos antes creías en Dios, ¿cómo era Sergio? ¿Creía en Dios? ¿Creía que...? bueno, justamente iba un poquito, mira, a eso que vos me preguntás, Dai. En realidad, yo vengo de una familia totalmente atea, ¿no? Y por generaciones, además. Entonces, claro, para mí Dios no existía. A mí ni me bautizaron, ni por iglesia, ni por el catolicismo, ni por nada. Y el mensaje que yo tenía en mi casa era que Dios no existía. Cuando yo era chico iba al colegio y yo veía que otros se persignaban. Entonces yo los miraba y decía, ¿este qué está haciendo? Después cuando fui descubriendo de que hacían una especie de señal y te contaban, y yo veía que el 80%, el 90% se persignaba. Yo a veces también hacía, para no quedar afuera. Después, después sin mucho cargo de conciencia ni culpa, lo dejé de hacer, claramente, ¿no? Este, pero en realidad conviví con esa realidad de que, la verdad, para mí Dios no existía. Pero siempre hay como una cosa adentro, ¿no? En el corazón, en la vida de uno, que yo creo que está puesto por Dios, que de alguna manera te moviliza o te hace pensar por momentos, ¿será que no hay nada? Y lo que sí me pasó es que yo siempre fui muy colgado de, del mundo y del universo. A veces miraba, me acuerdo, lo primero que salía en aquel tiempo de Discovery, Carl Sagan, alguno por ahí se acordará, por ahí Pablito sabe, Carl Sagan, este científico con distintas cosas escritas. Bueno, a mí eso me apasionaba y me colgaba el mundo. Entonces un día, yo a esta altura, adelantando un poquito en lo que fue mi vida, había empezado a fumar marihuana, yo tendría unos 17 años. Este, y bueno, había pasado un tiempo, después a veces precisar exactamente las fechas me es difícil. También, para que ustedes sepan, para aquel momento no había mucha droga, había droga, pero no había tanta. Y lo que mayormente había era marihuana. Entonces, un amigo con el que habíamos empezado a fumar y todo lo demás, un buen día se convirtió y apareció con una Biblia. Y nosotros
nosotros la banda que parábamos y estábamos todos los días, que ya era lo común para nosotros, fumar marihuana, tomar pastillas. Este vino y me agarró en un momento solo y me dijo, sabiendo que yo era un colgado, y me dijo, ¿viste qué loco que está? Estaba todo el cielo despejado. Dice, ¿viste qué loco? Me dice, ciego, a mí me decían ciego, tenés que abrirle tu corazón a Jesús. No, le decía yo, pero no pasa que yo no creo en nada, Billy. Yo no creo en ninguna cosa. Tenés que abrirle tu corazón. No, yo todo esto ya había fumado en ese momento. Pero qué loco es Dios, ¿no? Y él sabía. Y me dice, mira, ¿ves todo eso que está ahí? Bueno, vos lo podés tener adentro tuyo. Wow. ¿Cómo? Decía yo. El que creó todo eso te lo pone adentro tuyo y va adentro tuyo. Y todo esto que vos ves puede estar adentro. Y bueno, yo entre lo loco que estaba y lo que él me dijo, pero él supo por dónde ir. Sabiduría de Dios. Y yo abrí mi corazón y hice una oración de entrega. Y en esto quizá me detengo un momento. Qué tremendo es hacer un momento una oración de entrega. Yo no seguía ahí adelante con la fe, con la vida de la iglesia, pero Dios vino a mi vida y yo me di cuenta con los años, y porque Dios me lo fue mostrando, como mostrándome momentos distintos, donde Él nunca se fue. Yo me fui, pero Él no se fue. El Espíritu Santo estaba, yo estoy seguro de que Él estaba dentro mío, aun cuando después de eso me metí en los peores lugares, las peores metidas de pata, porque ahí vino el peor momento de la droga mía por años, pero en un momento Dios vino a vivir a mi vida y Él se quedó. Entonces, claro, bueno, a partir de ahí Él me quiso llevar a la iglesia, yo no quería saber nada, me fui y seguí con mi vida. Y empezó una decadencia de droga. Todo esto, yo hice el servicio militar. Y esto que les estoy contando en realidad fue en ese momento, un poquito más adelante, donde yo estaba haciendo el servicio militar, la colimba. Yo sé que ninguno de los que nos está escuchando hizo la colimba, así que no hay problema. No lo saben ni lo sabrán, afortunadamente. Pero bueno, ahí también siguió la vida un poco que yo había tomado. Vieron que cuando uno va al colegio, los que hacen más líos siempre se sientan juntos, ¿no? Bueno, y los que se portan bien se sientan adelante. Bueno, obviamente nos encontramos ahí. Y siguió la droga, siguió todo ese camino, ese rumbo. Pasó el tiempo, después, bueno, salí y, y a partir de ese momento mi vida comenzó a ser de una dependencia de la droga cada vez más fuerte y más violenta. Empecé a tomar pastillas, yo fui muy adicto a las pastillas. Esto fue durante años. Estaba totalmente atado. Me he llegado a tomar 40 pastillas en un día, ¿no? 40 pastillas que te drogan. Normalmente tomaba 20, 25, era una cantidad y un cóctel y cosas donde no había tampoco mucha cocaína como después vino después. La cuestión es que la decadencia fue fuerte. Había días, muchas veces me encontré despertándome en hospitales con suero. Gente que no me conocía, me había encontrado tirado en la calle y había llamado a una ambulancia, la ambulancia me llevaba, no sabían quién era, y terminaba en un hospital con suero. Y ahí me despertaba. Otra vez he terminado en la comisaría durante 4 días. Y siempre en ese estado o con algo en el bolsillo que hacía de que por ahí te llevaran. Y bueno, fue verdaderamente un tiempo de decadencia. Cuando quise remontar un poco en un momento, y fue para el último par de años, los últimos años, yo empecé a tomar cocaína, y bueno, y ahí cada vez fue más, y los últimos años, bueno, ya parábamos con unos chicos, y, y, y en ese momento es donde
es como que el diablo, hoy entiendo, me quiso de alguna manera despejar de la decadencia con la que yo venía, que era una decadencia general, de mi vida, de salud, de las relaciones interpersonales, de mi familia, de nada, de nadie, de desaparecer por ahí meses y después volver, ¿no? Así, a ese nivel. Entonces, en un momento empiezo, y bueno, y ahí vinieron un par de años, vinieron varios años de cocaína, y fueron momentos tan tremendos, donde ya estando en el peor momento, la verdad es que mi familia estaba desesperada, todo el entorno estaba muy destruido. Yo, sí. ¿Vos querías, vos querías salir de ese estado voluntariamente? Y en algún punto sí. Una vez fui a una psicóloga, fui 3 meses y después no me aguanté más y me fui porque, claro, ella trataba de ver mi pasado, mi vida, mis cosas. Y en realidad no estaba mal que fuera por ese lado. Y yo respeto, hoy entiendo que hay muchas realidades que vienen y que detrás de la droga siempre uno va a encontrar en la vida de una persona montones de conflictos. Y esto es una realidad. Con cualquier adicto que uno hable, si uno comienza a indagar un poquito, uno va a encontrar un montón de conflictos. Ahora, la realidad es que todos tenemos conflictos, pero el tema es cómo uno los resuelve. Y yo, no es que intentaba resolverlos, yo caí. Detrás de toda adicción hay una atadura espiritual, ¿no? Después uno comprende, hay una fuerte atadura demoníaca que trabaja para cautivar a la persona y para arrastrarla. Y yo estaba totalmente atado. Sobre eso tendría otro tipo de ataduras que se me habían ido sumando en las relaciones, en los contactos, en la gente, en los lugares, porque todo el mundo, y esto no es andar viendo demonios por todos lados, pero verdaderamente el mundo está minado, ¿no? de lugares, de personas, de situaciones que tienen fuertes ataduras espirituales. Y cuando uno toca eso, cuando uno participa en alguna medida, uno está abriendo puertas espirituales. Es decir, que yo estaba tremendamente atado para ese momento. ¿Ibas a decir algo, Pablito? No, y preguntarte de todo esto, ¿cuál fue el punto que vos identificás que decís, bueno, acá Dios dijo basta, que Dios se presentó en tu vida y como Bueno, Dios mira, venía cayendo y dijo hasta acá? Dios tiene maneras, mira, te cuento una experiencia en el lapso de todo ese tiempo. Una vez me había agarrado la locura, yo fumaba muchísimo, cigarrillos de tabaco, además, siempre entre 2 y 3 paquetes por día. Lo cual para una persona es difícil de dejar. Resulta que un día me enojé ideológicamente contra todas las tabacaleras del mundo, por esas cosas que uno tenía de joven, ¿viste? Esas cosas y decir, estos se llevan toda la plata, ¿quiénes son? ¿Qué se creen? Las multinacionales. Y me agarró por ese lado y me enojé contra todo eso. Y dije, yo tengo que dejar de fumar. Y un día me acosté a la noche, me puse en mi cama así, mirando el techo, y dije, Dios, si vos estás ahí, yo quiero dejar de fumar. Bueno, yo no sé cómo pasó, pero en el término de una semana, yo compraba los atados y después los tiraba y dejé de fumar. Y yo no me acerqué a Dios, pero Dios puso además el poder de tal forma que yo dejé de fumar, no lo puedo explicar de qué manera. Y todos me felicitaban en mi casa, me decían, este chico está totalmente loco, pero deja de fumar, mira qué buen paso que dio. Y realmente todo esto era porque yo realmente se lo había pedido a Dios. Pero yo no le di el mérito a Dios, porque yo decía no, de alguna manera yo quise. Claro. Bueno, la decadencia siguió y después de un año volví a agarrar el cigarrillo. Y llegué al momento del peor momento. Y no te puedo decir yo quería, evidentemente en algún punto, pero yo no conocía otra vida diferente. Entonces, Dios que es tan bueno, me volvió a poner a quien me había predicado el Evangelio un día. Entonces, en ese momento, vengo caminando, paso por la vuelta de acá de casa y me encuentro a
a este hermano que era quien me había predicado. Me lo volví a encontrar después de años. Y me agarró y me jugó y me dirá, me casé. Y me comenzó a hablar de nuevo del Señor. Y yo no quería saber nada. Me dijo que me entré a manifestar. Y me agarró de prepo y me dijo, vení, vení, tenés que conocer a mi esposa. Me metió dentro de la casa. Yo no quería escuchar nada. Él me hablaba y yo quería salir. Bueno, finalmente le dijo, bueno, me voy. Y salí corriendo, ya estaba manifestado. Volví al lugar donde yo paraba en ese momento. Y a partir de ese momento comenzó, no te puedo precisar cuánto duró, creo que fue alrededor de un mes. Y ese mes fue terrible. Fue un mes tremendo, pero fue el mes donde yo conocí a Dios. A partir de ese momento en que yo me fui de ahí, inmediatamente comencé a tener una experiencia espiritual tremenda. Y tenía un espíritu que me hablaba constantemente. Me hablaba desde adentro y me hablaba desde afuera. Vos decís, sentía que estaba manifestado, sentía que perdón, que está Anita acá, esto que vos sentías, ¿vos sabías que era el diablo o pensabas que era tu voz o no sabías que No, en un punto yo empecé a decir, no, porque yo podía entender, ni religiosamente, porque yo no entendía nada, ni doctrinalmente, pero me daba cuenta de que era algo externo a mí, porque además venía con una voz que poco a poco, en el lapso de los días que empezaron a pasar, cada vez fue más fuerte y comenzó a ser una invitación a hacer un pacto. Mirá. ¿Vos querés que yo te dé? ¿Qué querés que te dé? ¿Querés droga? ¿Querés la vida que tenías cuando hace años atrás? Las relaciones con gente, chicas, no sé qué, todo lo que vos quieras, lo que a vos te guste tenerlo. Era como una invitación a obtener cosas dentro de la vida que yo estaba haciendo. Y la verdad es que yo decía, esto no puede ser cierto. Yo no podía entender de que existía una realidad espiritual y esa voz comenzó a ser más fuerte. Cada vez que yo encendía la televisión y llegaba a mi casa, de la pantalla de la televisión de la persona que hablaba, me hablaba. Parecía que las palabras se acomodaban y de que había alguien que estaba utilizando esa voz, esas palabras para darme un mensaje. Es el orden de lo espiritual, es muy fuerte, pero me estaba torturando. Yo decía, esto no puede ser cierto. Por supuesto que yo seguía consumiendo. Claro. Y en el momento de los días, y pasaban los días, en el término de esos días, tengo una experiencia ya mucho más fuerte. Una noche habíamos tomado droga y demás. Después que terminábamos varios, ya cuando eran las 2, las 3, las 4, nos íbamos a nuestra casa. Me voy caminando con un amigo y en ese momento él vivía más cerca, yo tenía que viajar y mientras íbamos para allá comienzo otra vez a manifestarme. O sea, después entendí que yo me manifestaba de adentro por la atadura que tenía, pero por afuera también. Era como que la voz venía, yo hoy digo venía por afuera, venía de adentro mío. O sea, obviamente estaba totalmente cautivo, estaba atado. Y ese día tengo una experiencia muy fuerte con este amigo. Cuando vamos llegando al punto donde nos separamos, yo ahí me empiezo a manifestar y veo que me empiezo a descontrolar y se me retorcía el cuerpo y empiezo a sentir una fuerza descomunal donde tenía el deseo de agarrarlo a él y romperlo todo, pobre. Y él se asusta, me dice, no, ¿qué te pasa? Digo, mirá, voy a romper todo. Si lo único que quería era romper algo, iba a agarrar una vidriera, claro, eran como las 4 de la mañana, que estaba ahí de un comercio, y lo iba a romper, lo iba a hacer pedazos, porque no me podía contener de lo que sentía. Y de pronto veo un cuadro así, a plena noche. Él estaba acá, estaba así, veo como si me bajaran un pergamino, un lienzo, un cuadro, y veo un cuadro y lo veo a Jesús, todo vestido de blanco, inmaculado, y veo como una ciudad atrás y toda gente que iba con túnicas blancas que pasaban caminando por atrás de él, y lo veo como en un cuadro vivo. Entonces yo decía, yo
yo quiero ir ahí, decía yo. Yo me quiero ir ahí porque son buenos, decía. Y me quería como meter ahí adentro. Y de repente esa imagen se va. Y otra vez me empiezo a manifestar. Y bueno, mi amigo ya a esta altura estaba aterrado porque no sabía lo que pasaba. Y me dijo, ciego, yo te veo mañana. Y se fue. Y yo comienzo, me acuerdo que fue una noche muy dura, comienzo a correr para mi casa desesperado, descontrolado. Entonces, en ese estado, medio que se me va pasando, yo iba corriendo y me subo un taxi. Me subí a un taxi, le dije, vamos a la calle Tucumán, yo vivía en la calle Tucumán, pero vamos hasta ahí. Y yo ya no tenía conciencia que le tenía que pagar, yo iba hasta ahí. A todo esto me bajó la realidad. Y cuando vamos en el trayecto, esta voz me dice claramente que era un mensajero de Satanás. A esta altura, para mí, como que se había dividido el mundo, los reinos estaban divididos, para lo que yo podía entender. Por un lado, había visto a Jesús en ese momento y verdaderamente yo había tenido esa visión. Y por otro lado, en la medida que voy, esta voz me dice claramente es un mensajero. Y si vos te vas a ir a otro lado, él te va a matar. Yo no sé por qué pasó todo lo que pasó, si hubo algo, qué es lo que había detrás, si Dios... Es una película. Y Satanás me vino a buscar y hubo oportunidad de que yo viera una cosa y viera la otra, pero yo tenía la convicción que el tipo me iba a matar. Y a medida que pasaba, nos acercábamos, cuando llegamos a mi casa y ya vamos llegando, y veo que el taxi se va parando, yo lo agarro al hombre y yo lo veo y digo, me va a matar, así que me vas a matar. Y yo lo doy vuelta, el tipo paró pobre el auto y yo lo agarré y lo doy vuelta y le digo, me vas a matar, pegame un tiro. Digo, pegame un tiro. Y el tipo, pobre hombre, quería cobrar su viaje. Yo creo que estoy pagando el precio y por eso el Señor me hizo en un momento comprar un taxi. Estoy purgando una culpa. Qué ironía. Y lo agarré y el hombre me decía, no, no. Digo, vos me vas a matar. Pegame un tiro porque yo me voy con él, decía yo. Y en ese momento el hombre me dice, no, me dice, yo quería que me pague el viaje. Entonces yo me doy cuenta ahí como que ante la verdad de la situación, enseguida lo otro se aquietó y bajó y yo tomé conciencia del lugar y le digo, no, no, pero no tengo plata. Digo, bueno, perdóname, no tengo plata. Y me bajé y me fui. Me fui a mi casa, era muy tarde. Me metí adentro. Y entonces llegué con la intención que yo decía, me tengo que matar. Yo me tengo que ir con él. Entonces desenchufé la heladera y empecé a mojar, ¿no?, el enchufe y decía, yo me voy a electrocutar. Y de repente una voz me dice, un Dios de amor no te va a pedir que te mates. Y ahí me detuve. Y bueno, ahí me fui a dormir. Me levanté al otro día y los días siguieron pasando y fueron terribles porque la voz continuaba, no estaba teniendo una experiencia como la de ese día, pero esto seguía y seguía y seguía. Hoy entiendo que seguía hasta el momento de Dios, porque a partir de ahí para mí se hacía intolerable, pero yo también me engañaba a mí mismo y yo sabía que algo en mi vida llegaba al final y yo no me quería hacer cargo. Yo decía, esto no puede ser así, esto no puede ser de esta manera. Hasta que finalmente llegó una noche. Llegó la noche. Llegó una noche donde estábamos con unos amigos. Bueno, habíamos comprado droga, nos juntamos. Uno de ellos vivía en departamento cerca de 11. Y ahí nos juntamos. Nos pusimos a jugar a las cartas. Un sábado de la noche, me acuerdo, pasó la hora. Y hasta ahí yo la venía piloteando, porque esta tortura era bastante permanente. Pero yo medio que me estaba acostumbrando ya a convivir con esta influencia. Y la propuesta era muy clara, ¿no? Como que en un momento se acentuó y me dijo, vos tenés que tomar una decisión. Y era realmente diabólico. Yo cuando llegué esa noche, yo decía, esto no puede ser cierto. Y en un cierto momento
después que estuvimos allí durante un par de horas, alguien fue, cambió la música, siempre la música de rock, por eso tengo un recuerdo de este conjunto que se llama West Nike, parece que hubiese sido a propósito, Serpiente Blanca, y en el momento que lo puso, hoy entiendo que era una potestad espiritual, vino sobre ese lugar, vino sobre mi vida, así me dijo, te mato, te vas a matar, vos sos mío, y los que están acá te van a matar, y es tan poderoso eso que te envuelve, es tan fuerte, y uno es tan vulnerable a lo espiritual cuando la expresión del Espíritu Santo no está en uno, y cuando uno no la conoce. Que yo lo creía, y era así, me iban a matar, iba a ser destruido, y no sé. Donde 5, 6, 7 personas te iban a matar en minutos. Eso Sí, es lo que vos sí, sentís. no solo me iban a matar, sino que yo me iba a ir a un infierno que estaba viendo, que ¿cómo te puedo decir? Claro, no era un lugar de fuego, es como si fuera una ciudad en la noche constantemente, donde la amargura, el dolor, la maldad y la sensación de un vacío atroz era estar ahí. Entonces yo salí escapando del lugar. Y salí corriendo, que ellos no entendían nada. Eran 3 amigos, éramos 4 en total. Yo no les tenía a ellos ningún miedo. En ese momento tenía miedo de todo. Pero lo que vino sobre mi vida fue algo totalmente espiritual. Y para mí, para lo que yo estaba creyendo, ellos eran parte de eso. Así que salí corriendo y bajé corriendo los 2 pisos y ellos atrás mío iban a venir. Pero claro, cuando llegué, la puerta del edificio estaba cerrada. Así que la vi cerrada, era la puerta de un edificio con un vidrio enorme. Yo dije, lo rompo. Entonces tomé el envión, retrocedí. Tenía un estado físico bárbaro en ese momento, debo reconocer. 40 minutos te la pasaste corriendo, rompiendo cosas. Eras un animal. Sí. Esto fue otro día, ¿eh? Esto vino después de aquel día, ¿no? Esto fue otro día. La cuestión es que tomé carrera y dije, lo calzo con la espalda. Y realmente hice así. Tomé el envión, yo creo que Dios estuvo ahí, el Espíritu Santo estuvo conmigo, di una vuelta en el aire, lo calcé con la espalda para no cortarme. El vidrio era así de grueso, lo estallé, lo exploté y caí sentado afuera. Con tan mala suerte espiritual que la policía venía justo en ese momento. Justo en ese momento venía el patrullero. Patrullero que estaba de ronda ahí. Y cuando ve eso, se bajan para agarrarme. Entonces dice, parate policía, y yo empecé a correr, y empecé a correr, y empecé a correr, y no me podían alcanzar hasta que me empecé a manifestar. Me empecé a manifestar, y ahí me agarraron. y bueno, me amenazaban que me iban a tirar, que me iban a matar, y finalmente no tiraron, y ese día, bueno, me agarraron, y cuando ellos me tenían, yo estaba manifestado, pero totalmente manifestado. Y en la medida que ellos me tenían así, yo empecé a gritar, gritaba desde mi alma, porque no entendía muy bien, y gritaba, quiero paz, Señor, quiero paz, y comencé a gritar. Y entonces me llevaron a la comisaría, me esposaron, y me metieron en un calabozo de 1. Y allí Dios me empezó a ministrar. Entonces empecé a estar allí y me venía este pensamiento de que yo tenía que rendirme. No lo puedo explicar con palabras, no eran palabras audibles, era como una invitación a hacerlo. Y yo decía, no puede ser. Entonces caía al piso y me manifestaba y empezaba a correr así de costado, ¿no? Y daba vueltas y vueltas. Y me trataba de sacar las esposas. Era un espectáculo de locura. Y me venían situaciones a la mente
y en esas situaciones que me venían yo decía, sí, perdóname, perdóname. Y se ve que había cosas que iban saliendo, iban saliendo, iban saliendo. Mira, Anita. Anita, hermosa. Iban saliendo y, y esto es llamativo, que para mí fue con los años muy revelador, que muchas cosas en ese día salieron. No sé cuántas, algún día lo sabré, ni de qué tipo, creo que de todo tipo. Pero sobre el final de todo llegué a un punto donde había algo que yo no podía entregar y no podía rendir. Y, y yo veía como si fuera un árbol, ¿no? Era algo espiritual, no que veía un árbol, pero era como si fuera un árbol. Como una visión que Este, tenía. no era claro, no te puedo decir que era una visión porque la visión uno tiene el objeto o la situación. Acá era como una imagen de revelación, era como si algo viniera del cielo, ¿no? Semejante, donde todo a lo largo de arriba hacia abajo había escalafones, había poderes diferentes, y yo no quería aceptar de que eso existiera. Yo no quería aceptar de que hubiera como rangos o lugares. Yo detestaba eso. Con los años, porque si no me voy a olvidar decirlo, yo entendí y el Señor me mostraba que esto es el espíritu del ateísmo y el espíritu del humanismo, que tiene que ver, y yo vengo de una familia donde generacionalmente el concepto del ateísmo estaba muy arraigado. Entonces el ateísmo lo que propone, también ideológicamente y hasta políticamente, si se quiere, es de que nada pueda estar por encima de lo otro, y de que nada pueda tener una autoridad por encima de otro. Eso es lo que supuestamente dice. Y es la mentira que uno que viene a gobernar. Y espiritualmente era eso, yo no lo podía entregar. Y me negaba eso. Y veía eso ahí y otra vez me sentaba en el banquito ahí de piedra y cuando decía que no, otra vez iba al piso y otra vez me retorcí y daba vuelta hasta que finalmente estaba tan maltrecho y llorando y tan quebrado que me senté ahí y dije, perdoname, perdoname, perdoname. Y entregué todo y en ese momento fui libre. En ese momento fui libre. No, no te lo puedo explicar cómo, pero salí de ahí totalmente distinto. No me dejaban salir solo, porque decían, este muchacho está loco. Pero también otra de las cosas que entendí es que nosotros somos simplemente colaboradores de Dios, ¿no? Eso dice Pablo a los Corintios en un momento, nosotros, dice, somos colaboradores de Dios y vosotros, le dice a los Corintios, sois labranza de Dios. Pero ser un colaborador es ser alguien que en realidad no tiene ni el protagonismo, ni tiene en realidad toda la capacidad, sino que en realidad es alguien que ayuda, que colabora con alguien que puede hacer todas las cosas. Y realmente el Espíritu Santo se basta solo, ¿no? Para poder hacer todas las cosas. Después, por supuesto, que tenemos el gran privilegio de poder colaborar, pero allí en ese lugar yo fui libre. Cambio, no, en ese momento ¿Eh? fuiste libre, estaba solo, digo. Te ministró Estaba solo. Me ministró el Espíritu Santo y yo pedía perdón y yo le decía perdoname y realmente en mi alma le estaba diciendo perdoname a Dios. No estaba toda la otra doctrina, salvo lo que algún día me había hablado, y yo creo que por supuesto todo eso tiene un valor muy grande, como aquella oración de entrega que les decía, que no es una cosa más. A veces no sabemos el impacto que tiene una oración. A veces uno dice, le hizo una oración, aceptó a Jesús, y sí, no entendía nada, la verdad que, pero aceptó a Jesús. Y el Espíritu Santo va a trabajar con esa persona. A veces vamos a tener la oportunidad de estar cerca y quizá no lo veamos más, pero Dios la obra siempre la continúa, ¿no? Por eso dice, mi palabra no vuelve vacía, ¿no? Sino que va a cumplir el propósito. Y la palabra cumple el propósito cuando viene al corazón porque la palabra es Jesús. Y bueno, allí adentro fui libre. Esa mañana vino mi viejo a buscarme y yo estaba ahí, ya era un muchachón, ¿no? De 26 años.
no era tan nene, pero estaba tan descontrolado que dijeron, mire, acá está, lo tuvimos que llevar, estaba gritando quiero paz, rompió, despedazó la puerta de un edificio, un vidrio enorme, y la verdad, y se tuvo tanta suerte porque cualquier otro hubiese disparado. En el momento donde no había tanto cuidado en aquel momento, hace un 31 años atrás, y me hubiesen tirado directamente, pero dice, el que estaba a cargo del grupo es una persona que no le gusta tirar, y dio la orden de que no le disparen. Si no, estábamos convencidos que había entrado a robar, que saltó, que rompió, y dimos la voz de alto, no, no, y íbamos a disparar. Y no disparamos. Y bueno, a partir de ahí empezó otro tiempo. Eso fue un sábado a la mañana cuando salí de ahí. Y el domingo estuve encerrado en mi casa todo el día leyendo el Apocalipsis. Qué Y claro, ¿Te sentías bien? ¿Te sentías con paz? ¿Cómo te sentías después de esa y experiencia? ahora yo mirándolo con el tiempo me doy cuenta que ya estaba libre, pero la perturbación y la influencia del diablo era constante. El presidente no se puede escapar de esta manera. Y venía y había una constante confusión en el pensamiento. Ese lunes voy a la casa de Billy, que me había predicado, a quien me volví a encontrar después cuando empezó todo este periplo, y finalmente cuando voy a la casa de Billy, ahí me acuerdo, él estaba, entré a la casa, estaba con otro matrimonio de pastores, él y la esposa y Rebeca, estaba, me acuerdo, Horacio Baena, que hoy es evangelista, pastor, evangelista, de catedral en aquel momento, y eran muy jóvenes, bueno, los dos matrimonios, yo me encerré con Billy en la cocina, le conté un poco la historia, hicimos una oración, otra vez volví a reconciliarme y aceptar a Jesús, entramos y comenzamos a orar, y ahí enseguida recibí el bautismo y empecé a hablar en lenguas. Y Dios me llenó por su misericordia, ¿no? Porque realmente necesitaba el bautismo. Y a partir de ahí, bueno, empezó esta otra etapa, ¿no? Que ya es mucho más linda. Sí, perdón, nos quedan 6 minutos y se nos va a Nada más, cortar. perdón que Después, hablé tanto con esto. y a raíz de eso, después de todo lo que nos contás, yo fui viendo cómo, si bien no hay que echarle la culpa a las amistades, a la música que uno escucha, a los lugares donde va, sí tiene mucho que ver y tiene mucha influencia la música que uno escucha, lo que uno toma, lo que uno consume, lo que uno, a las amistades que uno tiene. Y pensando en esto que hoy vos pudiste descubrir, más allá de esa visión de Jesús y toda esa ciudad santa, ver que hay una nueva vida, ver que hay una nueva oportunidad, ver que hay otra cosa mejor que la que uno por ahí está viviendo lejos de Dios. Seguro. Y cuenta todo lo que vos viviste y de lo que vos dijiste, de las metidas de pata y lo que fuiste aprendiendo. ¿Qué le decís hoy a los jóvenes que hoy están detrás tuyo, de tu iglesia, a los que vos tenés, a los que seguramente soñás con ellos? Y quizás, obviamente todos llegamos a saber que no está bien hacer ciertas cosas, pero me gustaría que también conozcan tu corazón en los sueños que vos tenés con los jóvenes. Lo que vos viviste y qué soñás con ellos. Sí, mira, desde ya que algo que me parece importante es entender que primero uno no necesita vivir estas cosas, que me tocó no porque tuviera que vivir algo especial, mejor o peor, sino porque yo lo necesitaba vivir. Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesita. Si yo no hubiese tenido el tipo de experiencias que tengo, quizás nunca hubiese venido a Dios y el diablo me hubiese arrastrado al infierno. Es muy probable que si yo no tengo ese tipo de experiencias porque era un incrédulo, y como muchos de nosotros, uno puede decir, yo también era incrédulo, pero en realidad yo estaba marcado por un espíritu que había gobernado mi vida desde el nacimiento. Yo no podía entender, no podía concebir que Dios existiera. Entonces Dios, y si estaba y tenía una señal, lo negaba. Entonces Dios, por su misericordia, me permite vivir esto tan fuerte.
decirle a los chicos que no es necesario vivir ciertas cosas ni llegar hasta cierto punto. Qué importante me parece esto que vos decís, de que las amistades, muchas de las cosas que uno frecuenta tienen un poder enorme, no porque sean malos o buenos en sí. Cuando alguien no tiene a Dios, la atmósfera que lo rodea es de espíritus que siempre van a inducirnos y a tratar de llevarnos a una vida de pecado. La música que escuchamos tiene un poder enorme, tiene una influencia constante, ¿no? Esa dualidad de estar un poquito y un poquito. Yo no digo que uno va a quedar endemoniado porque a uno le guste escuchar otra música, no hay problema, quizás no te va a pasar nada a esta altura de la vida, y quizás algunos lo hagan. Yo aprendí a ser muy terminante en esto porque quizás en mi conversión y en la realidad que vivo yo, como casi que no me permito escuchar música que no sea cristiana. Es como que no sé lo que hay detrás y digo, esto no lo voy a escuchar, pero realmente creo que no hay en el futuro nada mejor, nada se puede comparar, nada que hagamos con el hecho de vivir para Jesús y servirlo a Él. El sueño que yo tengo para todos los chicos, el precio de lo que Dios nos da y la gloria venidera, como dice la Biblia, no puede compararse, pero a nada de lo que uno puede experimentar acá. Detrás de todo lo que nosotros podemos vivir acá, tarde o temprano, chicos, vamos a encontrar dolor. Detrás de aquellas cosas que Dios nos da, vamos a encontrar gloria, unción y una vida de gozo que no se puede comparar con ninguna cosa. Ojalá. Qué bueno. Mira, Sergio, nos queda un minuto, pero me gustaría que puedas orar también, porque hay un pedido de oración también de alguien, que una persona que está pasando por una situación igual a lo que vos viviste. Nos están pidiendo que podamos orar por eso, y la verdad que Cautivos de la Esperanza es un poco eso, es esto que vos decís. Estamos cautivos, somos esclavos, pero de algo lindo. Y vamos a cerrar con una oración del pastor por todas las necesidades que estén pasando, ya que lo tenemos, lo exprimimos. Te decías, hay una pregunta que nos llegó, que si pueden orar por Pablo. Pablo está pasando una situación similar a la que vos pasaste, pero me imagino que escucho lo que vos contás y cómo uno puede vivirlo personalmente, pero dijiste algo que es, mi familia me veía desaparecer por meses y después volver. Todas las madres, todos los padres, los hermanos y todos los que se quedan en casa y viven esta situación, poder orar también por ellos y bueno. Sí, es de un gran dolor para las familias. Uno sabe, pero es muy importante para un hermano, una mamá, un papá, cualquiera que ama a aquellos que por ahí están pasando en este momento y que lo ven en una decadencia donde dicen, no sé si lo voy a volver a ver, porque hay veces que uno sale y en la forma en que sale, uno no sabe si la persona va a volver, pero yo, si hay una mamá escuchándonos, un papá, un hermano, una hermana, sabe de que Dios tiene el control y que la oración tiene el poder, tiene la capacidad de poder cubrirnos, de hacer un cerco alrededor, porque como hoy decíamos, detrás de todo esto que pasa, no es andar viendo demonios por todas partes, pero sí entender de que hay un mundo espiritual. Tal vez por eso también, y cuando después que me convertí, al poquito tiempo que llegué a la iglesia, comencé a servir en el área de liberación, y siempre fue un área donde estuve constantemente activo. Creo que es fundamental dentro del funcionamiento de la iglesia, porque la gente llega siempre con un trasfondo espiritual. A veces uno lo ve más claramente, pero no hace falta que una persona se manifieste para entender de que está atada espiritualmente. Cualquier persona que viene con una vida de pecado, por muy ordenadita que parezca, esa persona igual está en un punto cautiva, atada en algún área espiritualmente. Por eso es tan importante que uno pueda renunciar a ciertas cosas y que la persona se pueda arrepentir y que eso se rompa y que
ese yugo, como nosotros le decimos, o esa vinculación espiritual se rompa. Por eso Jesús dice, el Hijo del Hombre vino para deshacer las obras del diablo. Así que es una de las obras que Jesús hace, que lo podamos tener presente. Y bueno, Bien, ahí nos Dios llegaron, pone esa carga. tenemos también a Marcos, 14 años, también problemas con las drogas, intento de suicidio, y nada, hay algunos también que nos piden por familiares ateos. Creo que fue fuerte el mensaje, porque a veces, claro, uno dice, no, es ateo y es imposible, y cómo aún en eso Dios puede manifestarse y mostrar su amor. Y, Claro. Incluso amigos, porque a vos te habló de Jesús un amigo tuyo. Claro. ¿Qué? Bueno, y fíjate el poder de la oración, porque él me decía, mira, en el último mes yo te veía por todos lados. Era una persona de oración, siempre fue una persona de oración. Y él me decía, de repente veía una persona y la veía parecida a vos. Era como que el Espíritu Santo me mostraba y me volvía a traer la inquietud. Y estuvo orando. Y yo no tenía familiares creyentes, pero Dios sabemos que levanta la oración desde cualquier lugar de la tierra, puede despertar a un cristiano a orar, pero qué importante es la oración de la familia, de un amigo, de alguien que te quiere, que está pensando en vos. Esa oración tiene un poder enorme. Así que no bajemos los brazos, ¿sí? En esto. dale. Amén. Bueno, te dejamos ahí orar por ¿Quieren que las oremos? Ahí necesidades estamos. y todo suyo. Oramos. Gracias, Padre bueno, te damos en esta tarde, Señor. Señor, gracias porque al recordar, Señor, el lugar de donde nos sacaste, Señor, y entender que ese lugar, Señor, no necesariamente es peor o es más oscuro, porque tiene que ver con situaciones más dolorosas o más cruentas, sino que todo lugar, Dios mío, donde no está el amor de Dios, donde no está la luz de Jesucristo, ese lugar, Señor, es totalmente negativo, nocivo para nuestras vidas, Señor, y te damos gracias, Señor, porque cualquiera sea la realidad que hayamos pasado, Dios mío, en nuestro pasado, cualquiera sea la situación de la que una vez nos sacaste, nos llamaste, Señor, verdaderamente hiciste una obra tremenda, poderosa, maravillosa. Señor, yo te pido especialmente por todos aquellos que están orando por un familiar, por un amigo, por un compañero, por un hermano, por un hijo. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Dios mío, por aquellos, Señor, que hoy están atados, que están alejados de la casa, por la vida de Pablo. Señor, a la distancia los llamamos. Pablo, te llamamos en el nombre de Jesús. Vuelve a casa, vuelve en el nombre de Jesús. Padre, ordenamos al espíritu que ata las vidas, al espíritu de Faraón, al espíritu que se endurece contra los hijos para no dejarlos volver, y le ordenamos ahora que suelte la vida de Pablo, que suelte en el nombre de Jesús. Padre, se rompa todo yugo, toda cadena de alcoholismo, toda cadena de droga, Padre, de cocaína, de marihuana, de pasta base. Padre, se corte en esta misma hora. Señor, cancelamos toda obra de la muerte, de la destrucción, sea deshecha en esta misma hora. Padre, y Pablo encuentre, Dios mío, el rumbo, encuentre el camino despejado para volver a casa. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús, por la vida de Marcos, Señor. Señor, conoces su vida, conoces aquellas cosas que él ha pasado, aún con 14 años, Señor. Padre, sabemos, como hoy decíamos, la droga es una de las tantas cosas que muchas veces tapa en nosotros, Señor, otras tantas necesidades, otros tantos vacíos que hay allí. Padre, ruego por la vida de Marcos. Señor, en esta hora reciba el toque de tu poder en el lugar donde está. Señor, toda cadena se rompa. Señor, se rompa todo yugo espiritual de maldad. La adicción le deje a partir de esta hora. Y vuelva en sí, Señor. Padre, vuelva al conocimiento tuyo. Señor, rogamos por aquellos chicos, aquellos jóvenes, Señor, que hoy están luchando
con situaciones de su pasado. Señor, están luchando tal vez con relaciones sentimentales. Señor, con vacíos que están allí. Señor, peleando, luchando. Señor, por querer, Dios mío, ocupar ese lugar, entendiendo o pensando que si tal vez no lo ocupan con la llegada de una persona, de una pareja, con una oportunidad, Señor, de tener un vínculo sentimental, se pudieran llegar a sentir completos. Señor, yo oro por ellos, Dios mío. Una experiencia con tu amor, de aquel que todo lo llena en todos. Señor, vos sos aquel, Señor, que podés, Dios mío, llenar todos los vacíos, todos los espacios necesarios, Señor, y todo aquello que anhelamos, Señor, por añadidura a su tiempo. En el momento tuyo, Señor, vendrá, y vendrá de la mejor forma, vendrá de la manera ideal. Como hoy decíamos, si podemos estar parados en el centro de tu voluntad, encontraremos toda la herencia que un día fue preparada para nosotros. Padre, que no nos apartemos a derecha ni izquierda. Señor, oro, Dios mío, por aquellos familiares que están luchando, Señor, que están peleando, Dios mío, una batalla todos los días por ver regresar, Señor, a esa persona que aman, Señor, nuevamente a la casa, verlo entrar por las puertas de la iglesia, volver, Señor, volver al reino de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo ruego una fortaleza, Señor, especial en este día, sobre esa mamá, sobre ese papá, sobre ese hermano, Señor, sobre ese hijo, Señor, sobre esa hija, Señor, en el nombre de Jesús, aquellos que piden por los que no están en casa, Señor, cualquiera sea la situación, Señor, por la que nuestros seres amados están pasando, yo te pido, Señor, que renueves las fuerzas, Dios mío, en aquellos que están peleando esta batalla. Padre, sean fortalecidos en esta hora. Padre, yo desato sobre ellos e imparto, Dios mío, en esta hora, Señor, una porción, Padre, que renueve sus vidas, que renueve sus corazones, Señor, de una fe que les permita pelear a partir de este día una batalla, Señor, que sea incansable hasta ver llegar a aquellos que aman, Señor, nuevamente, que no bajen los brazos, Señor. Padre, yo te pido, Dios mío, que a la hora de orar, Señor, cada uno de nosotros puede estar ejercitado en hacerlo, Señor, apelando, Dios mío, a la autoridad espiritual que nos fue dada, esa autoridad que nos ha sido concedida un día, el día que le dijiste a Pedro, a partir de este día todo aquello que ates aquí en la tierra será atado en los cielos, aquello que desates aquí en la tierra, en los cielos será desatado, así como lo desataste e impartiste esto sobre la vida de Pedro, Señor, y también sobre nosotros. Padre, sabemos es una autoridad que ha sido conquistada en la cruz del Calvario y que está en nosotros como iglesia. Señor, sabemos que cada vez que nos levantamos para orar, para interceder, para tomar autoridad espiritual sobre la vida de aquellos que lo necesitan, que nuestra oración sea una oración de autoridad, sea una oración utilizando, Señor, el poder que nos ha sido dado en la cruz del Calvario. Sabemos, Señor, que el diablo tiembla. Sabemos, Señor, que el diablo retrocede. Sabemos, Señor, que los demonios se espantan. Y sabemos, Señor, que es por causa de Jesucristo. Es por causa del ungido que ahora está en nosotros y que opera a través de nosotros. Señor, no somos nosotros y no es nuestra la batalla. Has dicho, es con tu espíritu, Señor. Padre, que nuestras oraciones a partir de este día, y yo imparto esto, Señor, sobre tus jóvenes, Dios mío, Señor, por todos ellos, sobre cada uno, Dios mío, y también, Señor, por cada familiar, por cada amigo, por todos aquellos que oran. Señor, a partir de hoy, nuestras oraciones sean de conquista en el mundo espiritual. Señor, nos declaramos conquistadores, nos declaramos en este día receptores, Señor, de toda la herencia y de todo el territorio, Señor, que has preparado, Señor, para que a la hora de poner allí la planta de nuestros pies, la herencia sea cobrada en el nombre de Jesús.
Te damos toda la gloria, Señor, porque sos un Dios bueno, sos un Dios de amor, Señor, y no queremos perdernos nada de lo que preparaste por nosotros. Gracias, papá. En el dulce nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Wow, qué bueno. Gloria a Qué Jesús. qué Dios de poder marcaste. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Y bueno, creo que a todos nos tocan, como decíamos, experiencias diferentes quizás. A uno le toca vivir unas cosas, a otros otras, pero a veces también tiene que ver con todo lo que va a venir por delante, ¿no? Nada es absolutamente mejor que lo otro, porque así como el cuerpo tiene distintos miembros, tenemos que ser usados de manera diferente. Pero sí creo que en esto todos tenemos en este tiempo que tomar esta autoridad y vamos a ver cosas realmente grandes, ¿no? Hay mucho por conquistar. Sí. Les mando un saludo muy grande a todos los chicos, a todos los jóvenes. Tienen unos jóvenes impresionantes, impresionantes, y ustedes son unos líderes fabulosos. Y creo que todo lo que Dios les dio a ustedes, el ejemplo que ustedes son, siempre lo hablamos con Ale, representan a la Iglesia, a Catedral de la Fe, a todos nosotros de una manera maravillosa, y creo que para los chicos es un ejemplo. Y es tan bueno tener ejemplos, porque a veces tener un ejemplo, sobre todo para los chicos más jóvenes, como Alejandra y como yo, y está bueno, pero estamos en otra etapa. Y todos, la verdad, pueden decir, bueno, está bien, cuando yo llegue, dentro de un par de décadas, cuando llegue a la vida de ellos o al momento de ellos, quizás yo también. Pero qué bueno es verlos a ustedes, ¿no? En esta etapa, con toda la fuerza, con las dos nenas, estudiando, trabajando y sirviendo al Señor con todo el amor y con todo el poder hacerlo para los chicos. Creo que es un ejemplo tremendo, y bueno, la verdad que nos gozamos en ustedes, estamos contentos, orgullosos de ustedes, de su liderazgo. Así que bueno. Gracias y gracias por estar hoy. Ahora ya sabemos que te vas corriendo para preparar para la reunión en vivo. Sí, vamos para la reunión de las 19. 19, Catedral Ciudadela. Arranca ahí la palabra de la iglesia, desde casa, pero reunidos. Esto nos hace a todos poder soñar en decir, con todo lo que a mí me pasa, con todo lo que yo estoy sufriendo, con todos los errores que quizás tengo y con todos los pecados o mocos que quizás me mando, todavía Dios puede hacer una obra grande. Animo a todos a que si hoy se sintieron identificados, primero hagas algo que es puntual, orá, entregá tu vida al Señor, y si necesitas seguir hablando, ahí anotá el celular de Cautivos, vamos a seguir charlando con todos los que necesiten. El número es 11 36 48 44 39. 11 36 48 44 39. Si alguno de los chicos me ayuda ahí con los comentarios para poner el número, si necesitas seguir hablando, querés acercarte a Dios o entregarle tu vida a Jesús, ahí tenés el número, nos mandás un WhatsApp, un mensaje de texto y vamos a estar contestándote. Gracias, Sergi, te liberamos. Así que... Gracias, chicos, a ustedes. Un gusto estar. Un gusto estar con ustedes. Gracias. Y a todos, nos vemos el próximo sábado, 5 de la tarde, en Cautivo de la Esperanza Live. Chau, que Dios te bendiga.